Canal 9 Bio Bio Televisión presenta Pastel de Zanahoria. ¿Cómo están? Bienvenidos a Pastel de Zanahoria en Canal 9 Bio Bio Televisión. Estoy súper contenta porque hoy día les tengo una primicia, un libro nuevo, Cuentos de Alba y Muerte, y estamos con el escritor, periodista chihuayantino, magíster en comunicación social y amigo de Pastel de Zanahoria a partir de ahora. Alberto, amigo, bienvenido a Pastel de Zanahoria. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias. Bien, bien. Muchas gracias por invitarme al programa. Yo leí varios de los 8 relatos, de los 8 cuentos que están acá en tu primera obra, tu primer trabajo, Cuentos de Alba y Muerte, pero que sea tu primer libro no significa que está escrito hace poco tiempo. Aquí hay toda una historia tuya. ¿Hace cuánto tiempo que empezaste a relatar estas historias? En particular esta historia, bueno, más que nada yo hace mucho tiempo que empecé a escribir cuentos, que era lo que más me apasionaba, una forma como de expresarme, de mostrar algunas cosas que me pasaban, pero que no tenían un rumbo fijo, como que yo escribía para poder encontrar mi norte, así como para buscar algo que me llenara. Entonces desde los 15 empecé con ese recorrido, hasta ahora los 24 el año pasado, y me di cuenta de que habían varios cuentos de que tenían como una similitud, o sea, como que trataban el tema de la muerte. Entonces dije, pucha, igual aquí hay algo que se puede rescatar. Y ahí empecé como a escribir, ya apuntando a sacar un libro de cuentos, que eran estos 8 relatos. Digamos que son como 4 que son antiguos, desde los 15 hasta los 24, y otros que son del año pasado, explícitamente. Aparte de, bueno, tú ya lo mencionaste, la muerte es como el denominador común en estas historias que, si bien no están relacionadas entre sí, sí tienen muchas cosas en común. Pues está la muerte, está también el tema de la familia, está la nostalgia y también el futuro. Claro. Eso es una mirada muy interesante sobre la tecnología, además, ¿no? De entrada te golpea con un cuento, el interruptor, que lo encontré fabuloso. Háblanos un poco acerca de la principal temática que está acá y que le da sentido también al título, Cuentos de Alba y Muerte. Yo creo que, bueno, puedo remontarlo un poco más atrás, ¿cierto? Lo que pasa es que, bueno, personalmente, yo desde muy chico como que me han conversado, me han hablado o socializado mi familia con el tema de la muerte. No es como que yo esté tan cercano a ella, pero sí falleció mi mamá cuando yo era muy chico, o sea, como cuando nací. Entonces, desde muy pequeño me han hablado con respecto a la muerte, no como un final, sino como una especie de, como parte de la vida, como algo que tenemos que enfrentar en algún momento. Entonces, bajo esa idea o bajo esa mirada, como que comencé a relatar este tipo de historias, que por un lado igual me han dicho varias veces de los que han leído el libro que les resulta un poco triste o les deja una sensación como de tristeza al final de los libros, pero yo cuando lo escribía no lo pensaba así, o sea, como que lo pensaba más que nada, no como un final, sino como parte de la vida, como algo bonito con lo que uno tiene que reflexionar al respecto, conversarlo también. Claro, o sea, la posibilidad que tú nos das justamente con este cuento es ese, ¿no? Hablar de la muerte, Claro. reflexionar sobre la muerte. A ti la vida te obligó, en cierta manera, a vivir con ella, a relacionarte con la muerte, a crecer con esto que es la única certeza que tenemos nosotros en esta vida. Y sin embargo, siendo lo único certero, nos cuesta tanto hablar de ella. ¿Por qué crees tú que nos pasa esto? Porque incluso en uno de tus cuentos, me parece que en el interruptor, el resultado de saber que te puedes morir de un rato para otro, de manera sin dolor, fácil, rápida, no quiero hacer ningún spoiler, pero hace que la gente, en vez de entrar en pánico, se reconcilie justamente con su propia vida. Ese es un cuento súper triste, pero es como una teoría como distópica, que yo siento que la mayoría de la gente, si tuviera la posibilidad de morirse ahora, probablemente lo decidiría como un camino fácil. Bajo esa premisa lo escribí, pero, o sea, no estoy invitando a alguien a no conversarlo, sino más bien a eso, pues a hablarlo, a estar como con la familia o estar pendiente de las demás personas. ¿Por qué cuesta tanto hablar de la muerte? Siento que es como algo más occidental, una idea occidental de la vida, así como que después de la muerte hay algo más allá, pero siento que es como una despedida también de la vida terrenal. En cambio, creo que en Oriente funciona diferente, porque claro, no es el final, sino como que después hay varias teorías sobre la resurrección, o sea, la reencarnación. Entonces creo que tienen como el vago necesidad como de volver a nacer, como de no conocer más allá de lo que ya existe aquí en la Tierra.
Entonces ese tipo de respuestas a veces como que nos resultan atrapantes o que nos causan desconcierto, no saber que hay más allá. Y claro, ahí va el tema de las religiones también de por medio. Ah, por supuesto. Y en esa reflexión que tú haces, y también no solamente de estas historias en particular ni de la muerte, sino que de tu vida, la literatura, el escribir, se transformó como en una herramienta importante para ti, para expresar ese dolor, esos mismos pensamientos, las reflexiones que has hecho a partir de tu propia historia. Sí, bueno, ahí quiero dejar claro que los cuentos no son autobiográficos, o sea, como que una vez me preguntaron eso, pero quería hacerlo muy ameno, la escritura, para que todos pudieran leerlo, así como que fuera muy fácil de leer, muy fácil de desarrollar y que no fuera necesario conocerme a mí como persona para que lo entiendan. Entonces, bueno, eso igual costó un poco porque al principio, cuando comencé a escribir, también pensaba como una forma de escape, como de dejar mi idea en el papel, y muchas veces llegaba como a la conclusión de que escribía sobre mí. Entonces, en ese tiempo, cuando empecé a escribir, participé en un concurso de la Universidad del Desarrollo, en donde envié un cuento que se llamaba Angustiosa la vida sin chocolates, que era una historia de ciencia ficción también, que donde se desaparecía el chocolate, como que ya no existía, y que era la búsqueda de una persona por esa última planta de cacao que existía en el mundo. Era muy fantasioso, pero era a los 15 años. Entonces, en ese momento, cuando no gané, pero sí gané una mención honrosa que me publicaron ahí en un libro chiquitito. Pero ahí habían varios alumnos de otros colegios de Concepción que también escribieron y que me hice amigos de algunos de ellos. Y la mayoría me di cuenta de que sí vivían como que sí tenían problemas ellos, personales, y que eso lo dejaban escrito en el papel. Yo, en cambio, como que me basaba solamente en historias más fantásticas, como tratando de eliminarme yo como punto en común de la historia. Pero ellos se narraban a sí mismos. Entonces ahí me di cuenta de que, por lo menos, yo vengo de una familia muy buena, muy cariñosa, como que siempre me ha apoyado en todo, sobre todo ahora con el tema del libro, me ha apoyado N. Entonces, en ese momento me di cuenta de que no había muchos cambios dentro de la historia, no había un punto como culmine en donde el protagonista sufría, porque yo en ese momento no estaba sufriendo. Yo quería contar historias, pero evitaba también ese tipo de control que hay dentro de la historia, que es ese punto donde cambian los personajes, el desarrollo. Exacto. Entonces, pensando en eso, como que empecé a tratar de mejorar, como pensar más allá de como yo como persona, sino historias. Claro, que generar tuvieran. este conflicto, ¿no? Conflicto, como claro. en el camino del héroe, esta situación que hace que cambie absolutamente todo. Ok, Alberto, bueno, está el tema de la muerte presente y tú ya mencionabas la ciencia ficción. Leía por acá, de hecho creo que aquí mismo aparece que una de tus grandes inspiraciones es Stephen King. Leí por ahí y eso se nota. Y para mucha gente que desconoce o que no tiene relación alguna con la ciencia ficción, es mucho más que contar una historia fantástica. Porque si tú analizas la misma obra de Stephen King o de otros en el cine también, pasa que con el suspenso, con el misterio, se puede llegar también a la humanidad completa de una persona. Se puede generar esa hondura. Se logra aquí también con estos personajes, ¿no? Gracias. Logramos una descripción clarísima a ver, sentimientos como la ternura, por ejemplo, para hacer un libro súper oscuro, tiene mucha luz también en cuanto a los personajes. ¿Cómo lograste eso? Porque hay una descripción súper detallada, hay mucho corazón también puesto acá, a partir de la creación de estas historias. ¡Ay, qué difícil la pregunta! Lo que pasa es que cuando yo empecé a escribir pensando en este libro, quería hacer como 2 libros de recopilación de cuentos. Uno que fuera sobre la muerte y otro sobre la vida. ¿Sí? Pero me di cuenta de que no puede haber una antítesis de esa forma, porque la muerte no lo quería ver como algo malo, y tampoco la vida como algo bueno, o algo malo también, sino que quería que fueran con áreas grises. O sea, ese era como mi objetivo. Entonces, pensando en eso, traté de que los personajes fueran muy humanos también, que no estuvieran viviendo su propio infierno, sino como que hubiera algo que le rompiera su círculo o su cotidianidad para que pudieran enfrentarlo. Entonces, eso pensando. Por ahí va, pues. Claro. Y claro, la ciencia ficción es súper relevante porque a veces se adelantan a cosas que podrían ocurrir en el futuro, y pensando en eso también escribí el cuento de la aplicación. Más que nada porque, claro, usted decía que yo estoy estudiando el magíster en comunicación.
Entonces en el magíster igual hay harto tema de tecnología. Entonces como que pensando en eso escribí ese cuento, que fue como uno de los últimos que escribí. Y el primero, Claro. con el que parte el libro. Ahora, a propósito de lo que tú mencionabas de la tecnología, que también te lo quería preguntar, porque la ciencia ficción se ha encargado de pintarnos el futuro, no siempre, pero la mayoría de las veces destruyen la utopía, ¿no? Y viene el tema de la distopía, donde el futuro es absolutamente oscuro, negro, frío, la humanidad se vuelve fría, seca, sin el agua. Bueno, hay muchos ejemplos, ¿no? Que uno puede sacar de la literatura, especialmente de cómo se viene el futuro. En ese sentido, ¿cuál es tu relación con la tecnología? Yo tengo una muy buena relación con la tecnología. O sea, me gusta mucho, es parte como de mi trabajo también. Trabajo de periodista en un colegio, en la Universidad Católica, y entonces siempre estoy ocupado de tecnología y algo con lo que lucho también. Tratar de evitar la tecnología en mis tiempos libres es algo que me cuesta mucho. Entonces eso quería poner ahí porque, bueno, tampoco quiero spoilear, pero el personaje se siente atrapado también dentro de esta ciudad como muy globalizada, en donde no puede desconectarse, donde están los televisores por todas partes. Es imposible salir de ese mundo. A pesar de que uno esté encerrado en una habitación, es muy complejo. Entonces, bajo esa idea quería poner la premisa, porque siento que algo que podría ocurrir en un futuro, que ya no está ocurriendo, pero que podría ser peor con el paso del tiempo. Y la relación que tiene con el arte, ¿qué te pasa a ti con el famoso, nunca me acuerdo cómo decirlo, si GPT o GTP, el chat? Chat GPT. ¿Cómo es? Chat GPT. GPT, chat GPT. Sí. La relación que tiene con la literatura sobre todo, ¿no? Porque por ahí dicen, no, es que esto van a hacer cuadros con este sistema de la inteligencia artificial en general, ¿no? ¿Qué te pasa a ti con eso? ¿Es como para asustarse o es parte de este camino? Igual lo he pensado, pero bueno, siento que en nuestra carrera, bueno, por ejemplo, ser periodista, dudo que la inteligencia artificial pueda suplir a un periodista. Ojalá. Bueno, no, lo que pasa es que estoy seguro que en unos años, en 15 o 20 años, cuando ya la inteligencia artificial como que se solidifique, porque ahora que recién lo estamos conociendo, pero en un futuro me imagino que la gente o los que contraten a los periodistas o las grandes empresas van a preferir el factor humano por antes de la tecnología. Porque siento que la tecnología, bueno, puede hacer algo que tú se lo pidas, pero ese como factor en donde uno puede entablar una conversación y llegar a un consenso es como algo que solamente puede hacer el humano. Entonces siento que en un futuro vamos a preferir otro tipo de cosas, o sea, de resultados. El factor humano, importante. Sí. Hay también en Cuentos de Alba y Muerte un recorrido súper bonito por la ciudad, ¿no? También viajando a través del tiempo, pero creo que es súper valioso, entre muchas cosas, pero súper valioso tener libro, literatura, sobre todo de gente joven como tú, que muestre Conce, que muestre dónde estamos, porque nos falta tal vez exportar las vivencias del día a día a través de la literatura de una zona que igual es súper rica en historia. Sí, y bueno, el año pasado estuve yendo a algunos eventos porque tengo un proyecto aparte que se llama Expediente Geek, donde subimos noticias, memes sobre el área de videojuegos, tecnología, películas. Y el año pasado fui a uno de estos eventos que se llamaba Revolution Anime Conce, creo. Y habían varios escritores que son así, que publican en estas como editoriales de autopublicación y que son de Concepción, que no son muy conocidos, pero que existen esas historias, como que hay. Entonces, yo cacho que igual faltaría un poco más de apoyo quizás en otras editoriales que sean un poco más grandes, porque actualmente vivimos que, no sé, no quiero dar nombres, pero hay editoriales que prefieren las ventas antes de que contar buenas historias, que es algo lógico. Pero finalmente es un libro vacío, que no tiene mucho contenido. Entonces yo creo que hay historias, pero falta quizás ese apoyo. Quizás en algún momento, en un futuro, podamos vislumbrar algo un poco más colaborativo, en donde se pueda manifestar de forma masiva. Pero ayudados con la tecnología podemos llegar a resultados así, que ojalá que sean difundidos en más ocasiones. ¿Tu cuento favorito? ¿Del libro? Yo creo que el último. El último, se llamaba La bruja que combatió. Ah, ok. ¿Por qué? Lo que pasa es que quise... ¿Sin spoiler? Parte el libro con un cuento sobre ciencia ficción, sobre el futuro distópico, y el último cuento es histórico, o sea, como de 1570.
70, cuando recién comienza a forjarse Concepción. Entonces hay mucha cosa histórica ahí que creo que pude un poco explayarme sobre esta mitología que hay en el texto. Sí, ese mismo. Entonces me gustó mucho esa idea que espero poder abordarla en un futuro en una novela. Es como un prólogo. Sí, por eso que me gusta ese cuento. Ya, excelente. Se puede sacar más cosas. Te podemos leer también nosotros, no solamente acá en este libro que está hecho por Aguja Literaria Ediciones, también estás en internet tú. Ah, sí, tengo una cuenta de Wattpad que se llama Alberto Frendo, así tal cual. Ya, hay que buscarte igual, lo vamos a colocar aquí abajito para que te podamos seguir leyendo. Alberto, vamos a separarnos un ratito muy cortito. Perdón, antes de irnos a la segunda parte, ¿dónde podemos encontrar este cuento? El libro, bueno, está en Aguja Literaria, en la página web, está en Busca Libre, en Amazon, hay varias plataformas. Book Depository creo que desapareció, pero también estaba ahí. Sí, verdad. Sí. Pero Busca Libre es súper bueno. Sí. Llega rápido además y todo. Y Aguja Literaria, ahí lo pueden encontrar para poder leer cuentos de Alba y Muerte de Alberto Amigo. Nos vamos a separar un ratito, Alberto, ¿te parece? Sí. Y después volvemos con el cuestionario para conocer todos los intereses literarios y cinematográficos de Alberto acá en el Pastel de Zanahoria. Vamos y volvemos. Canal 9, Bio Bio Televisión. Repuestos Pedreros, accesorios, repuestos Chevrolet, un mundo de soluciones para los automovilistas de la zona. Cumplimos con todas las medidas sanitarias para cuidarte a ti y tu familia. Te asesoramos entregando mejores alternativas de repuestos con 3 locales. Repuestos Pedreros, asegura una compra inteligente y adecuada para todos los bolsillos, toda forma de pago. Repuestos Pedreros, un grupo de especialistas a su disposición. Serrano 623, Concepción. ¿Cómo les va? Buen día, gusto saludarles. 7 de la mañana con 30 minutos. Las noticias están en todos lados. Cada minuto que pasa ocurren cosas a tu alrededor. Y nuestra misión es estar ahí, en el momento exacto en que ese hecho que ocurre se transforma en noticia. Una noticia que informa, una noticia que puede cambiar el rumbo de las cosas. Una noticia que te abre los ojos. Una noticia que te llena el corazón o te cala el alma. El pequeño Tomás estaba en una zanja en el río Raíz. Esa es nuestra misión, estar ahí y entregar noticias. Supermercado Verslui lleva tus compras a la puerta de tu casa. Preocupados por tu salud y seguridad y la de toda tu familia, realizamos despachos a domicilio en el Gran Concepción. Para hacer tu compra, solo tienes que llamarnos a nuestro call center 640-10003 y una operadora te atenderá. Puedes comprar todos los productos que quieras de nuestro local. Para mayor información, revisa versluis.cl o búscanos en nuestras redes sociales. Cuidarnos es tarea de todos. Supermercado Verslui, siempre preocupado de ti. Gracias por acompañarnos. Estás en el Pastel de Zanahoria en Canal 9 Bio Bio Televisión. Estamos con Alberto Amigo. Ya les contamos sobre cuentos de Alba y Muerte. Lo pueden encontrar en la página web de Aguja Literaria. Si lo googlean en Busca Libre también por internet. Está buenísimo, se los recomiendo totalmente. Pero es momento de hablar de los gustos literarios de Alberto a través de nuestro cuestionario. ¿Estás listo? Sí, sí. Ya. Primera pregunta, es una conversación en realidad. Si tuvieses que elegir a un escritor, escritora favorito que te guste mucho, ¿a quién eliges? Stephen King, yo creo. Es como el más notorio, ¿cierto? O sea, claro, porque claramente aquí hay una influencia. ¿Cuándo lo descubriste? Cuando salí del colegio, estando en la universidad, tuve acceso ahí a la biblioteca y creo que me empapé mucho con libros. Entonces creo que Stephen King fue como una sorpresa cuando lo empecé a leer. Más que nada porque está presente en toda la cultura popular. Además. Sí. Sí. Y tiene eso que yo te decía adelante. O sea, uno puede leerlo pensando que vas a leer algo de terror, algo como de mucha sangre, súper gore incluso. Y no, pues, o sea, encuentras eso, pero también te encuentras con personajes que te roban el corazón. O sea, Sí, hay totalmente. El cuerpo que después fue llevado al cine magistralmente, Cuenta conmigo, ¿cierto? Una película maravillosa. Más allá del crimen, está esta pandilla, están los amigos, están
los personajes, y eso igual es bonito de Stephen King, está la humanidad. Sí, es increíble, que logra como transmitirte eso a través de historias que pueden ser desgarradoras a veces. Y tiene de todo un poco en realidad, y por eso me gusta, porque es capaz de escribir un libro así de grueso todos los años, y le va bien y hace una buena historia. Entonces yo cacho que es como uno de los autores más prolijos que hay actualmente. De todas maneras, si tuviese que elegir un libro que es como una especie de, nosotros le llamamos libro de cabecera, pero una especie de Biblia para ti, un referente constante. Es muy compleja esa pregunta. Lo estuve pensando bastante y yo creo, bueno, si tomamos en cuenta, no en el último tiempo, sino como en la vida, yo cacho que El Señor de las Moscas puede ser un buen libro. Me gusta porque retrata muy bien a la sociedad en momentos como muy X, así como ahí son estos niños que se quedan atrapados en una isla, entonces van encontrándose a sí mismos dentro de esa isla y a veces no es bonito lo que se encuentran. Entonces, como parte de la humanidad también. Creo que es una buena referencia que tengo de repente para cualquier cosa. Exacto. ¿Te acuerdas cuál fue tu primer flechazo literario, el primer libro que leíste y a qué edad más o menos fue? Y que seguiste leyendo, o sea, fue como, quiero otro libro, quiero otro libro. No quiero sonar pretencioso, o sea, me gustaba, no, por favor. Me gustaba mucho cuando chico El Principito. Creo que ese fue como el primer flechazo literario, porque no lo entendía y tuve que leerlo varias veces para poder darle un sentido, entonces creo que fue un desafío también para mí. Bien, bien. Es un clásico y sabes que se repite constantemente, por lo menos acá en El Pastel, ¿Sí? como un libro que sirve, que después uno lo puede seguir leyendo. Y vienen las interpretaciones y esto de que tiene El Principito que lo puedes leer a los 30, a los 60, a los 80 y sigue adquiriendo un sentido en las distintas etapas de crecimiento, emocional sobre todo. Pero te puede marcar El Principito en tu relación con la literatura. Eso no es menor, no es menor. ¿La poesía te gusta? No soy tan fanático de la poesía. ¿Algún poema por ahí o nada? ¿O alguna canción? De repente Sí. las líricas de las canciones uno encuentra como... Bueno, a mí me gusta mucho Pink Floyd, por ejemplo. Creo que las letras de Pink Floyd son muy acertadas. Sobre todo el disco Dark Side in the Moon. Full social. Sí. Ya, ¿viste? ¿No? Si nos ha pasado varias veces que poesía, pero en la música uno encuentra mucha poesía. Sí. Y acompañado con música, así que mejor todavía. ¿El cine sí te gusta? El cine sí. ¿Alguna adaptación de una película que tú dijiste, sabiendo que son géneros distintos, siempre hacemos esa salvedad, pero que tú dijiste esto quedó bueno, quedó bueno? Yo había pensado en una serie, no sé si hacer trampa eso. Sí. ¿Funciona? ¿Sirve? Me gustó mucho la adaptación del Brujo de Netflix, la primera temporada. ¿De quién es? Instrúyenos. Andrzej Sapkowski, un escritor polaco que escribió la saga de Geralt de Rivia, que es una saga fantástica. Y una de las adaptaciones que fue el 2019 fue esta del Brujo, que a muchos fans no les gustó porque se quedaron con la visión, porque tiene un videojuego también que se llama The Witcher 3. Y se quedaron con esa visión de ese cuento, o sea, de ese juego. The Witcher, sí. Claro, The Witcher, sí. Sí. Ahí sí suena mal. Pero me gustó mucho la adaptación, porque siento que es muy fiel al libro. Después ya la segunda temporada... ¿Es donde está Henry Cavill? Sí, ¿Sí? esa. Ya sé de qué estamos hablando. Sí. Es buena. Haznos un pequeño resumen. ¿Del libro de la serie? Sí, del libro. Ya, lo que pasa es que, bueno, el libro es una saga, que son 9 libros aproximados, 8, 9. Y los 2 primeros son libros de cuentos, en donde el brujo como que se encuentra a sí mismo y adapta algunas historias del género de fantasía, por ejemplo, La Bella y la Bestia o La Caperucita Roja. Son como adaptaciones de historias clásicas que son de Europa, del norte de Europa, y que mete a este brujo que empieza como a cazar monstruos y le da un poco de humanidad también a ese cazador. Y la primera temporada es basada en esos cuentos, por eso me gusta. Después ya la historia empieza con una saga en donde el brujo no pelea con monstruos, sino consigo mismo. Y encuentra a la familia, encuentra a personajes que son compañeros de este viaje, tipo como estos tipos de libros de fantasía. Perfecto. Como tipo El Señor de los Anillos, quizás, pero un poco más maduro. ¿En qué plataforma está? La serie de Netflix. Sí, en Netflix. Sí. Ya, la vamos a buscar, la voy a ver. Oye, yo pensé que, fíjate que podías mencionar algo de Stephen King. ¿Te gustan las adaptaciones que se han hecho al cine? Pues tenemos Sí. Carrie, está It también, que además se han hecho más de una vez. Sí, yo creo que, bueno, la adaptación que más me ha gustado es la de Doctor Sueño, que es la continuación del Resplandor. Sí, perfecto, El Resplandor, claro.
Sí. La continuación, esa se hizo hace relativamente poco tiempo. Se hizo el 2019 también, más o menos. Lo que pasa es que, bueno, El Resplandor, no sé si habéis escuchado que hubo una controversia con el autor, con Stephen King, porque no le gustó para nada la adaptación de Kubrick. Entonces, en respuesta a eso hicieron después, muchos años después, El Doctor Sueño, que es más basado en el libro, pero también es una continuación del Resplandor de los 70. Entonces es muy bonito eso porque hace la unión de esos dos mundos y creo que resulta muy bien. Tiene que ver con el hijo, ¿no? Sí. Ya, perfecto, sí. ¿no? Hay toda una mitología detrás Exacto. de los libros porque él también tiene una saga que se llama La Torre Oscura. Entonces ahí hace la unión con muchas de sus obras, entonces es muy bacán eso. Un universo Sí. interesante. Alberto, vamos llegando al final de nuestro programa, pero la última pregunta tiene que ver ya con el... Es bien personal en realidad, pero ¿dónde te ¿qué tanto? gusta leer? ¿Dónde te gusta leer? ¿O en qué condiciones a ti te gusta leer? ¿Con ruido, sin ruido, en la micro, en la casa? ¿Cómo y dónde? Bueno, yo creo que más que un lugar, el tiempo. O sea, como que ¿Ya? me gusta tener un espacio donde yo pueda leer sin pensar en el futuro, que soy una persona muy ansiosa, entonces de repente pensar en lo que voy a hacer más adelante me causa como desconcentración. Entonces, más que el lugar... ¿Cómo se logra eso? Es complejo. Sobre todo ahora en esta época del año. Claro. Pero pensándolo quizá en vacaciones, ahí me leo fácilmente 4 o 5 libros, porque claro, tengo el tiempo para hacerlo y no importa el lugar. Pues. O sea, me gusta leer en la micro, en la calle, en la plaza, en mi pieza, o con todo el ruido. De repente me hablan y yo como que no me distraigo por las voces, sino que me distraigo por las voces de mi mente cuando estoy muy ansioso. Ya, bien, clarísimo, me encantó. Además creo que es la respuesta más original que hemos tenido a esa ¿En serio? pregunta. Sí, de todas maneras. Alberto, gracias por venir al pastel. Antes de despedirnos, ¿dónde, cuándo, cómo podemos ir y acompañarte? Además en el lanzamiento de Cuentos de Alba y Muerte. Bueno, vamos a estar en Chihuayante el 27 de mayo, un sábado, a las 4 de la tarde, atrás de la Biblioteca Municipal de Chihuayante. Hay una sede, ahí vamos a estar. Y también en la Biblioteca de Conce el viernes 9 de junio, creo, a las 4 de la tarde también. Van a ser 2 instancias porque creo que podría ser algo súper bonito, algo más familiar en Chihuayante, yo soy de allá, y en Conce algo más abierto a la comunidad, que espero darle harta difusión para que la gente vaya y conversemos un poco sobre eso, porque más que hablar yo o escucharme hablar a mí, sino como conversar un poco sobre algunos parajes del libro. Pésima pregunta para un ansioso, pero porque además todavía no es el lanzamiento. ¿Pero vas a seguir escribiendo? Sí. ¿Se viene un segundo cuento de...? De cuentos sí, tengo harto ahí que lo estoy guardando. He escrito Genial. 3 en el último tiempo, pero he estado trabajando en la novela que le comenté. Así como que en el último cuento quiero que eso vaya como bien unido. Y llevo ya bastante escrito. Perfecto. Alberto, amigo, Cuentos de Alba y Muerte de Aguja Literaria, lo vamos a mostrar de nuevo para que lo busquen en redes sociales, en la página web de Aguja Literaria también. Está ahí en Instagram igual, ¿cierto? Sí, Alberto Frendo igual Ya, que en vamos a WhatsApp. colocar todos sus datos ahí para que lo puedan buscar Gracias. y leer este libro que está buenísimo. Muchas gracias por venir al pastel de zanahoria, Alberto. Muchas gracias a estés ustedes muy por la bien. invitación. Chao, nos vemos la próxima semana. Que estén súper bien. Nos reencontramos el próximo miércoles en un nuevo pastel de zanahoria en Canal 9 Bio Bio Televisión. Bye. Canal 9 Bio Bio Televisión presentó Pastel de Zanahoria.